Saludos amados, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar en mi canal hablando de la verdad. Y nosotros en esta ocasión vamos a estar observando un video donde Cristian Casablanca, un numerólogo muy famoso de aquí, de nuestra República Dominicana, hace unas afirmaciones y unos comentarios acerca de los pastores. Vamos a observarlo y luego venimos para comentar qué dice la verdad con relación a este tema. Le digo a qué se dedican los pastores. Fluye. A hablar. No hay ninguna iglesia católica, ni evangélica, ni de la tierra que me ayude a los niños necesitados, a los huérfanos, a los... Sí la hay. No, espera, Sí la hay. no. No generalice todo. Espera, Sí la hay. no. Toda la iglesia Sí la hay. tiene que tenerme una farmacia de medicina para la gente necesitada. De Gualey, Guachupita y Brojol. No la hay, porque no le interesa que tú te sanes. ¿Sabes por qué? Porque te van a hablar y te van a rezar. Para que el Dios, que tú sabes que no va a hacer esos milagros, porque no lo mueven, porque va en contra de la física, te va a hacer los milagros. Pero tú tienes que llevar el diezmo. Entonces, la iglesia católica no tiene ni una universidad, ni una escuelita gratis para que los niños estudien. Porque mientras más bruto tú eres, más fácil te domino. La iglesia católica tiene el dinero para que cada iglesia haya una farmacia, una botica, una escuela, zapatos y tenis para los niños pobres, para que estudien, universidades gratis. Pero no lo hace porque no le interesa la palabra gratis. Es dame dinero, Dios te va a ayudar y olvídate del mundo. Entonces ahí no hay amor, ahí no hay el Dios. En el Dios que yo creo, en el Dios del universo, es amor y es ayuda al prójimo. ¿Qué hacen los pastores? Todos los pastores tienen jipeta, todos los pastores viven bien, todos los pastores tienen dinero, todos los pastores están millonarios, todos los pastores están fuertes. ¿Y sabe qué sucede? Toda la gente de Gualey, Guachupita, Bien, amados, ahí observaron a Cristian Casablanca hablando de los pastores. Él generaliza, en verdad no debemos generalizar, pero hay situaciones graves con relación a muchos grupos religiosos que utilizan la grey para beneficio propio, para hacer ganancias deshonestas, es decir, fruto de su liderazgo, de su pastorado, entre comillas, ¿verdad? Utilizan eso por medio de su pastorado para beneficiarse en ganancias deshonestas, como es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer para que entendamos algo primero y luego continuamos con este tema tan interesante. Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos 2 y 3. Esto es hablándole a los pastores, a los líderes religiosos, ancianos, obispos, pastores, lo que sea. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ese es el consejo que le da la palabra del Señor, la verdad, al que está dirigiendo, al pastor, al obispo, al anciano, a esa persona que está dirigiendo una grey de Dios. Y Cristian Casablanca habla de esto, pero vamos a presentar varios cortos y varias noticias, o una noticia en dos videos, para que ustedes vean por qué es que él considera que es así como él dice, las razones por las cuales él habla tan mal de las iglesias en sentido general, porque él generaliza y por qué él dice esas cosas. Observen. Haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Tengo la tarjeta, vete a buscar la tarjeta, vete a buscar la tarjeta. Créele al Señor, 200 personas, está contando, 200 personas de a 20, 200 personas de a 20, 200, yo sé que aquí hay 200, vamos. 200 personas con $20, 200 personas con $20. Haz llover, 200 personas, vamos. Mira que está a su lado, dile: yo tengo 10, tú tienes 10, pero vamos a echar esos 20. Yo voy a creerle a Dios, yo quiero ver la iglesia mía crecer, yo quiero ver el templo mío. Esto que ustedes vieron ahí no es lo que la palabra de Dios manda hacer. Ese espectáculo y ese negocio que ustedes vieron ahí no es lo que recomienda la verdad con relación a las ofrendas, que es lo que debemos brindarle a la grey de Dios. No es el diezmo, porque el diezmo tenía otra función y fue para la tribu de Leví y todo lo que ya hemos comentado en videos anteriores. Pero por cosas como esta que ustedes observaron, es que Cristian generaliza
y habla de la iglesia y habla de los pastores de la manera que ustedes escucharon y observaron en el primer fragmento. Pero la palabra es clara, amado. La palabra nos manda a actuar, a proceder de una manera totalmente diferente. Eso es un negocio. Eso es contra lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra para continuar con otro fragmento del video para que entendamos mejor. Dice primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 5 nos dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es un consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo, que habrán hombres corruptos y privados de toda verdad o de la verdad. Privados de la verdad quiere decir que no conocen lo que la palabra de Dios realmente manda hacer o nos dice con relación al tema. Y dice que Pablo le dice a Timoteo que debe apartarse de tales hombres. Asimismo nosotros como siervos del Señor, si usted está en una congregación que hay este tipo de acontecimiento, usted tiene que alejarse, apartarse de esa persona, de esos líderes que hacen cosas tal como la que vieron ahí. Dice la palabra del Señor ahora en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 7, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí lo vuelven a escuchar. Nosotros, no como líderes, o lo que son líderes, no deben ser buscadores o no deben procurar ganancias deshonestas. Y le van a citar la palabra de Dios, le van a citar la Biblia, diga que el sacerdote tiene derecho de comer del altar, y cosas como esta van a querer justificar de que ellos vivan pidiendo, de que vivan cobrando diezmo cuando no se debe, que vivan buscando ganancias deshonestas como ese que vimos ahí en el fragmento, de que hagan pacto. La palabra no manda a hacer pacto con dinero, con ganancias deshonestas. Pero vamos a ver otro fragmento, amados, para que entendamos qué es lo que la palabra de Dios dice. El denominado entramado Investor Winner, que su cabecilla principal era Rafael Martínez Batista y compartes. Le comentaba a su compañero que dentro de todas estas víctimas que fueron estafadas, muchos de ellos fueron pastores de iglesias. ¿Por qué? Porque este entramado lo que hacía era, para poder captar a sus víctimas, ellos iban y hacían aportes, donaciones a iglesias, contactaban a feligreses para así poder tomar la confianza y que ellos pues hicieran las debidas inversiones. Esto prometiéndoles altas sumas de retorno desde hasta un 35%. El monto estimado que pudiera yo brindarles desde el día de hoy de las inversiones que han hecho por lo menos los pastores que nosotros representamos es de aproximadamente 30. Porque un pastor lo que quiere para su templo es que el bien, claro, la prosperidad de todo. Ellos lo hacían a través de su propia persona, captaban el dinero de los feligreses y pues ellos de manera directa hacían las inversiones. Alrededor de 10 Como un pastor de una iglesia coge el dinero de los infelices y trabajando le dan el diezmo. Los pastores, no voy a decir que todo, pero una cantidad importante de pastores del este, del Distrito Nacional y de otras provincias fueron captados. ¿Cómo lo hacían? Estos señores de esta estructura mafiosa de Higüey iban a múltiples iglesias de clase media alta y le hacían importantes donaciones. Imagínese usted, muchos de estos integrantes de esta red donándole a un pastor medio millón de pesos, $1 millón en un culto. El pastor decía, no, pero aquí hay algo extraño, espere, ya que usted se dedica, yo soy inversionista, yo manejo una estructura. Entonces ellos reclutaban a los pastores con las donaciones. Oiga, qué brillante. Pero si brillante y descomunal son estos mafiosos, más antiéticos y corruptos son estos pastores, que hay que revelar los nombres de todos los pastores, jefes de estas iglesias evangélicas, que cogieron millones de pesos para invertirlo. Aquí vieron, amados, una noticia
que se hizo viral aquí en República Dominicana, donde un grupo de pastores de la parte este del país osaron en invertir millones, amados, millones de pesos en una red, en una compañía que realmente era una red de estafadores, donde se encuentran varias personas detenidas en el proceso judicial que le llevan, y fueron engañados. Pastores con millones de pesos, donde la palabra nos manda a realizar cosas específicas con los recursos que entran a la iglesia, los recursos fruto de las ofrendas, tienen un destino, tienen una forma de cómo invertirlo según la palabra del Señor. Pero vamos a leer 3 porciones más para que ustedes vean que la palabra es clara. Dice primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. Otra vez se lo vuelve a recalcar. Y primera carta de Timoteo en capítulo 3, versículo 3 dice lo mismo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Y hay muchas gentes, muchos hombres y muchas mujeres que se dicen ser pastoras, que realmente bíblicamente no lo son, porque los pastores deben reunir ciertas características, deben reunir ciertas condiciones para poder ejercer el pastorado, y la mayoría no cumple con esas condiciones. Por poner un ejemplo, un pastor debe tener a sus hijos en sujeción y deben ser creyentes, porque dice la palabra, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios si primero no sabe gobernar su propia casa? Y para que ustedes tengan una idea de cómo la palabra habla con relación al pastorado y quiénes pueden ejercerlo, eso es por esa parte. Pero para finalizar con las citas bíblicas, dice aquí la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En esa parte, Cristian Casablanca tiene algo de razón. Miren, las ofrendas para los santos, dice la palabra, es como ya acabo de decir, es para los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que sirven al Señor en la iglesia. Que si necesitan una medicina, hay que comprársela. Que si no tienen para comer ese día, o un día, una semana, lo que sea, estar pendiente de ellos. El líder, el pastor, el anciano, el ministro del Señor, debe estar pendiente de que a los hermanos no tengan necesidad, y usted teniendo esa ofrenda ahí, que es para resolver esos problemas, esos inconvenientes dentro de la feligresía, no para ellos vivir bien, no para ellos comprarse. Cristian dice ahí que todos los pastores tienen jipeta. Él exagera, porque no todos están en esas condiciones, pero la mayoría procura vivir de lo que recauda la iglesia en cuanto a las ofrendas, y muchos grupos religiosos en cuanto al diezmo, que es un tema escabroso para la gran mayoría de esos grupos que no lo tocan como va, pero nosotros estamos claros de que el diezmo no es actual, no es en el Nuevo Testamento, no es necesario, y no es una doctrina cristiana. Es decir, Cristo no mandó, no ordenó a la iglesia que tenga que dar la 10ª parte de su salario. Para nada. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento un versículo bíblico, un capítulo que les diga a usted que el diezmo es para la iglesia, no. Y no es para que nosotros cumplamos con eso. Esto fue en el pueblo de Israel y tenía, como dije, un porqué y un para qué. Entonces, amados, Cristian habla de que todos los pastores tienen jipeta y que no tienen una botiga, que deben tener una farmacia, que deben ayudar a los niños, que deben hacer esto, aquello. Realmente leímos ahí que la palabra de Dios nos manda. Miren, ustedes tienen que hacer el bien a todos, especialmente, mayormente, a los de la fe. Es decir, iniciar con los hermanos, iniciar con los consiervos de la congregación. Es cierto que si a la congregación, fruto del número de hermanos, se reúnen ofrendas que pueda ayudar a hacer una obra como la que él dice, de una farmacia, o de cuidar, de atender niños o ancianos,
tiene el deber de hacerlo, porque inclusive la palabra dice que no debemos desamparar a las viudas. Por poner un ejemplo, las viudas, la iglesia debe tener un trato especial para ellas, las que realmente son viudas. Y así sucesivamente, amados, la ofrenda debe ser para los santos, para los mismos hermanos, para suplir ciertas necesidades que tengan alguno de ellos o los que fueren. Con lo que haya se debe cumplir con esa parte. En eso es que tienes razón, pero por lo demás, amados, hay mucho que cuestionar en esos grupos religiosos en cuanto a las finanzas. Que el Señor nos bendiga, amados, y no es posible que sigamos siendo engañados por mucha gente que dice ser pastor y no lo es. Muchas pastoras que, bíblicamente hablando, no hay pastoras, no hay, ese ministerio no es para la mujer realmente, bíblicamente hablando, digo, porque en concilios, si nos llevamos de los concilios, eso no es nada. Pero vamos a seguir escudriñando, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor para que entendamos cuál es la voluntad del Señor y qué realmente el Señor nos manda hacer y qué no podemos hacer, qué no debemos hacer en este camino que es un camino de Cristo, el que dirige Cristo, el que dice cómo hacer las cosas es el Señor a través de la palabra del Señor y a través de el plan de salvación que es bajo la gracia. Que el Señor nos bendiga.